a todos, mi nombre es Irlanda Diego y hoy nuevamente les doy la bienvenida a este video. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy interesante que ha sonado mucho los últimos días y es el caso de Manuela Orlandi. Primeramente, ¿quién fue Manuela Orlandi? Ella era una niña romana que nació el 14 de enero de 1968. Tenía una vida dentro de lo común, por las mañanas iba a sus clases y en las tardes estudiaba música en el Conservatorio Romano de San Apolinar. La característica particular que tenía Emanuela era que era ciudadana del Vaticano. Su padre, Ercole Orlandi, era empleado del Vaticano. Su desaparición se da en Roma hace 35 años, el 22 de junio de 1983. Ese día ella salió de casa para ir a sus clases de música, pero ya nunca la volvieron a ver. De hecho, se comenta que la última vez que la vieron fue en la Basílica de San Apolinar, ya que el conservatorio al que ella asistía a clases de música estaba cerca de ahí. ¿Y por qué después de 35 años este caso vuelve a salir a la luz e impacta tanto a la sociedad? Esto es porque el pasado 29 de octubre, mientras se hacía una restauración a la Nunciatura Apostólica del Vaticano, que es su embajada ante Italia, se encontraron los restos de dos mujeres, o bueno, es lo que comentan las primeras fuentes. Un esqueleto que está prácticamente completo y otros restos que corresponderían a otra mujer. De acuerdo a la primera información que se ha dado a conocer, el esqueleto correspondería a una persona de baja estatura. Por esta razón, se cree que puede ser de Manuela Orlandi, ya que ella medía 1,60 m. Todo esto ha causado un impacto muy fuerte y una gran conmoción en Italia, por lo que este caso representó hace años para el país. Y bueno, además se ha relacionado también este hallazgo con otra niña que misteriosamente desapareció 40 días antes que Manuela y de la que hablaremos más adelante. El palacio donde se hizo este hallazgo está ubicado en el barrio romano de Parioli. Este barrio es un sitio bien acomodado que se podría considerar de alta categoría y se encuentra alejado del Vaticano. De hecho, es en el año de 1959 cuando se decide que este lugar sería la embajada del Vaticano ante Italia. Un dato interesante de este lugar es que ahí trabajó Monseñor Vergari, la única persona relacionada con la iglesia que estuvo vinculada al caso de Manuela Orlandi. Este lugar fue donado a mediados de los 40 y casualmente en 1983 se hizo una restauración justamente en el lugar donde fueron encontrados los restos humanos. A partir de que Manuela desaparece empezaron a circular diferentes hipótesis, diferentes teorías de qué es lo que le pudo haber pasado. Una de estas teorías fue la del intercambio de la niña por Ali Akka. Una disculpa si la pronunciación no es la correcta. ¿Quién es esta persona? Bueno, él fue el hombre que intentó asesinar a Juan Pablo II en 1981, justamente 2 años antes de la desaparición de Manuela Orlandi. Esto pasa cuando días después de que Manuela desaparece, la familia comienza a recibir llamadas aparentemente anónimas. En ellas se le solicitaba que una vez que liberaran a este hombre, Ali Akka, que se encontraba en prisión, ellos iban a dejar en libertad a Emanuela. Pese a esto, y además de la fuerza que tuvo esta teoría, hay argumentos que tratan de desmentirla. Por ejemplo, años después, un exagente de la policía secreta de Alemania Oriental dijo que esas llamadas presuntamente anónimas habían sido realizadas desde su oficina por órdenes de Moscú. Todo esto para desviar la atención de algunos agentes que estaban vinculados al proceso como sospechosos. Otra de las versiones es que Manuela Orlandi fue secuestrada por Enrico de Pedis. ¿Quién era Enrico de Pedis? Bueno, él fue un capo de la banda criminal La Magliana que fue asesinado en 1990. Además de ser un hombre muy cercano a altos mandos eclesiásticos y a la Cosa Nostra, una de las mafias italianas más importantes y conocidas de todos los tiempos. De acuerdo a esta teoría,
la Magliana buscaba presionar al Vaticano con el secuestro de Emanuela Orlandi. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos responsabilizaban a este organismo religioso de haber tenido grandes pérdidas financieras por la quiebra del Banco Ambrosiano, que estaba vinculado con el Instituto de Obras de Religión, que era conocido también como el Banco Vaticano. Esta hipótesis se refuerza con la declaración que hizo Nicola Orlandi, hermana de Emanuela, en la que ella afirma que Emanuela no fue secuestrada por ser Emanuela, sino por ser una ciudadana del Vaticano, tal y como lo cito a continuación. Mi hermana fue secuestrada no porque era Emanuela Orlandi, sino porque era una ciudadana vaticana. Según las declaraciones de Nicola, Enrico, después de haber secuestrado a su hermana, 24 horas después de que esto sucediera, se hizo un dibujo con base en la declaración de un vigilante del Senado que presenció el secuestro, y este dibujo correspondía con todas las características faciales de Enrico de Pedis. Por eso ella estaba segura de que él había cometido el secuestro. En la primera década del 2000, Sabrina Minardi, una mujer que mantuvo una relación con Enrico de Pedis y que se dice mantuvo relaciones con personalidades muy importantes de la iglesia, de la política y de diferentes ámbitos de Italia, hizo declaraciones muy impactantes respecto al caso de Emanuela Orlandi, además de que se convirtió en testigo de la Fiscalía de Roma. De acuerdo al testimonio de Minardi, la Magliana, esta banda criminal, ingresaba su dinero al Instituto de Obras para la Religión del Vaticano a través de la banca ambrosiana, algo así como lavado de dinero. Y bueno, según ella, este dinero era utilizado por el Papa para financiar al sindicato polaco Solidaridad. Esto con el fin de buscar la caída del bloque soviético. De acuerdo a esta reconstrucción que hace Minardi, Enrique de Pedis, o Renato Renatino como también era conocido, estaba molesto porque el presidente del Instituto de Obras de Religión no le quería regresar el dinero que había perdido. De esta manera, con este suceso, él buscó algo con lo que pudiera presionar al Vaticano y planeó el secuestro de Emanuela. Minardi dice que la niña fue llevada a la casa de sus padres cerca de Roma y que Enrico le comentó que únicamente iba a ser por una noche, o sea, de emergencia, pero esa noche se hizo un par de semanas, que fue lo que duró la niña en la casa de sus papás. Sabrina Minardi declaró lo siguiente: la secuestraron y la llevaron a la casa de mis padres en Torbainaica, cerca de Roma. Renato me dijo que el apartamento le servía para una noche, que era una emergencia, pero al final la tuvo allí un par de semanas. Renato y Sergio me la subieron en el coche. La niña estaba trastornada, confusa, lloraba, reía. Le habían cortado el pelo de una forma obscena. Me dijo, me llamo Emanuela. Minardi dice que un día, sin especificar cuánto tiempo pasó desde el último suceso que relató, Enrico de Pedis y Sergio, su chofer, llegaron a un restaurante con 2 sacos. Después de ahí fueron a ver una obra, yo asumo que una obra teatral o algo por el estilo, pero ella se quedó en el coche junto con otras personas que estaban ahí. Entonces, en ese momento, escuchó que ellos dijeron que de esa forma iban a hacer desaparecer todas las pruebas. Ella asegura que en esos sacos estaba Emanuela Orlandi y en el otro un niño de 11 años al que asesinaron por vendetta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo asesinaron por venganza, pues él era hijo de uno de los integrantes de la organización La Magliana. Sabrina Minardi asegura que todo esto fue operado para presionar al Vaticano por la razón que les comenté anteriormente. Además de que asegura que en toda esta situación estuvo involucrado Paul Marcinkus, un expresidente del Banco del Vaticano que fue el principal protagonista del escándalo provocado con el Banco Ambrosiano, además de que era conocido como el banquero de Dios. La declaración de Minardi concuerda con la publicación de un artículo del periodista argentino Santiago O'Donnell, en el que afirma que entre las llamadas que recibió la familia de Emanuela Orlandi días después de su desaparición, se encontraba la de un hombre con acento estadounidense que la policía de ese momento bautizó como el americano. O'Donnell narra que el subdirector de los servicios secretos civiles italianos escribió en un documento que se mantuvo clasificado hasta 1995
que este hombre que tenía acento estadounidense era Paul Marcinkus, fallecido al día de hoy. Creo que es importante que observemos esta concordancia que hay entre la declaración que hace Minardi sobre Paul Marcinkus y este artículo que escribe este periodista argentino. Algunos medios italianos han dicho que Sabrina Minardi, al hacer estas declaraciones, lo que buscaba era hacerse de fama o dinero de alguna forma. Sin embargo, realmente este testimonio que ella dio impactó y tuvo mucha relevancia en el caso de Emanuela Orlandi. Minardi también dijo que algunas claves importantes para comprobar el testimonio que estaba dando se encontraban en la tumba de Enrico de Pedis en la Basílica de San Apolinar, misma en la que fue vista por última vez Emanuela Orlandi. Sin embargo, en 2012 se abrió la tumba derivado de esta declaración, pero no fue encontrado nada que tuviera relación con el caso de Emanuela. En 2012, el conocido jefe de exorcistas del Vaticano escribió un libro en el que, además de dar su testimonio sobre los miles de exorcismos que realizó, dio su versión sobre lo que él creía había sucedido con Emanuela Orlandi. Él creía que se trataba de un caso de explotación sexual vinculado a orgías en las que estaban presentes diplomáticos extranjeros y algunos policías del Vaticano. De acuerdo a la narración que él hace, se organizaban fiestas en las que estaba un policía del Vaticano que tenía el papel de reclutador de las jóvenes. Gabriel Amor decía no creer en las vertientes que se estaban investigando sobre el caso de Emanuela Orlandi, pues decía que estaba convencido de que se trataba de un caso de explotación sexual, además de comentar que en él estaban involucrados miembros diplomáticos de una embajada registrada ante el Vaticano. Me parece importante comentarles también que el Papa Juan Pablo II intervino en algunas ocasiones por Emanuela Orlandi, solicitando encarecidamente a los secuestradores su liberación. El año pasado se filtró un documento, al parecer desde el mismo interior del Vaticano, en el que se vinculaba a la Santa Sede con el caso de Emanuela Orlandi. En este se detallaban gastos que tenían que ver directamente con la desaparición de Emanuela. Nunca se comprobó como tal su veracidad, pero para muchos expertos este documento parecía ser auténtico. El Vaticano lo desmintió y lo calificó como falso. Encontré información sobre una versión que dice que Emanuela podría estar viva. Esto porque una fotógrafa de nombre Roberta Hidalgo escribió un libro en el que afirma que Emanuela efectivamente está viva y vive con su hermano Pedro, hermano de la fotógrafa. Realmente es una información que hasta el momento no se ha comprobado porque el caso no se ha resuelto, pero bueno, es una versión que encontré, aunque realmente yo no creo mucho en ella. Mirela Gregori fue una niña de 15 años que desapareció misteriosamente 40 días antes que Emanuela. Su desaparición se dio el 7 de mayo de 1983 a las 3 de la tarde al salir de su casa en Roma. Y desde ahí no volvió jamás. Muchas personas han encontrado a lo largo de los años una conexión entre este caso, pero nunca se ha comprobado como tal. Es por eso que se piensa que los restos encontrados en la Nunciatura podrían ser de Mirela. Hay una hipótesis que me parece importante comentarles, que fue presentada por el diario El País. Esta ya no tiene que ver con Emanuela Orlandi directamente, sino con los restos que se encontraron en la Nunciatura. Se tiene registro de un hombre que trabajaba como portero en este edificio a mediados de los años 60 y él discutía mucho con su esposa, con la que vivía en ese lugar, hasta que un día la mujer desapareció y al cuestionársele a este hombre qué había pasado con ella, él únicamente se remitió a contestar que lo había dejado por las peleas que tenía. Por esta razón, algunas personas consideran que los restos podrían ser de la mujer que desapareció misteriosamente también. Esta es únicamente una versión, una hipótesis que se tiene de estos hallazgos que se han hecho. Y para concluir, en primer lugar, el caso de Emanuela Orlandi es un caso que se ha cerrado en diferentes ocasiones. Las investigaciones forenses respecto a los hallazgos que se hicieron hace unos días aún no han concluido, por lo que aún no se puede confirmar nada. Pero como lo dijo la abogada de la familia Orlandi,
esos huesos no tendrían por qué estar ahí, así que tiene que haber una respuesta respecto a esa situación. Y bueno, comentarles que el hermano de Manuela Orlandi la ha estado buscando durante estos 35 años desde su desaparición y ha comentado en diferentes ocasiones que algunas autoridades eclesiásticas han tratado de obstruir la investigación. Realmente es un caso triste, es lamentable lo que ha estado sucediendo, es lamentable el hallazgo que se hace, que bueno, falta esperar a que se den las determinaciones forenses, pero al final de cuentas el caso de Manuela Orlandi es un caso sobre el que no se ha hecho justicia. Yo quería comentárselos aquí porque creo que se encierran muchas situaciones oscuras a su alrededor que quería exponerles. Y pues esperemos pronto se haga justicia real sobre este y los miles de casos que hay sin resolver. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que la información sea útil, sea de conciencia. Gracias por ver este video, los espero en el próximo.